repito el título de la predicación, el yelmo de la salvación. Estamos en la serie, continuamos en la serie de Soldado Cristiano y le damos lectura a nuestros textos base, Efesios capítulo 6, del texto 10 al texto 17. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Texto 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, como hemos aprendido en este púlpito con los hermanos que han subido, sabemos que cada uno de los elementos que componen esta armadura, cada uno de los elementos de la armadura de Dios son doctrinas. Vemos el escudo de la fe, vemos la espada que es la palabra de Dios. Hace 8 días vimos con nuestro hermano el apresto del evangelio, que es el evangelio de salvación en Cristo, y hoy vamos a ver el yelmo de la salvación. Y a manera de introducción vamos a ver primeramente qué es el yelmo y para qué sirve. Vamos a ver sus propósitos y funciones. Y bueno, buscamos en la etimología de las palabras, y para la palabra yelmo nos arroja en el griego la palabra periajo. Periajo. La palabra periajo. Y esto dice que es un casco o cubierta. Literalmente el yelmo se traduce como un casco o cubierta que rodea la cabeza de un soldado y protege alrededor de toda su cabeza. Entonces, hermanos, literalmente el yelmo es un casco, y un casco, hermanos, es la pieza esencial, es una pieza de vital importancia en toda la armadura de un soldado. Si lo quieren apuntar, a toda la armadura del creyente, a toda la armadura del soldado se le llama panoplia. Panoplia. Esto es armadura. Habla de la armadura completa. Y periajo, estamos hablando de yelmo, que es igual a un casco. Entonces, hermanos, la idea que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los Éfesos en el libro de Efesios capítulo 6, texto 17, es que todo creyente, hermanos, tiene que ponerse un casco. Todo creyente tiene que ponerse un casco. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace referencia al profeta Isaías. En el capítulo 59 del libro de Isaías, figuradamente el Señor se viste con cada una de estas piezas de esta panoplia. El Señor se viste con la armadura para destruir y liberar, destruir a sus enemigos y liberar a su pueblo de esos enemigos. Y el apóstol Pablo, hermanos, llama a ponerse el casco que proteja su cabeza como el yelmo que usaba el ejército romano. A manera nada más de introducción también, hermanos, este casco que usaban los romanos estaba fabricado de hierro forjado. Era un material que ellos lo tenían considerado como un material de masivo refuerzo. Tenían por seguro, hermanos, que este casco de masivo refuerzo soportaba flechazos, soportaba golpes, soportaba espadazos, soportaba hachazos, inclusive soportaba hasta mazazos. También tenía algunas piezas, como en las orejeras y en esta parte de enfrente, unas incrustaciones de bronce, lo que resaltaba también por su diseño de elegancia y de hermoso aspecto. Pesaba más o menos alrededor de 2 kilogramos a 2 kilogramos y medio. Y hermanos, este hermoso yelmo, repito, es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama a los creyentes a ponerse para la batalla y la guerra a la cual el creyente ha sido introducido. ¿Y esto por qué, hermanos? Bueno,
Porque imaginen ustedes que un soldado va a la guerra con todo su equipo táctico, lleva armas, lleva botas, lleva chaleco, lleva rodilleras, lleva coderas, pero no lleva casco. ¿Se imaginan? En la guerra ese soldado sería un blanco fácil de matar. El ejército contrario diría, tírenle a la cabeza, no lleva casco, ese soldado es un blanco fácil. Esto no puede ser, hermanos. Ningún soldado en ninguna guerra podría ir exponiendo su cabeza. Porque la cabeza, hermanos, es la parte esencial de proteger. Un soldado puede ir herido, quizás puede ser herido en alguna otra parte del cuerpo. Un soldado puede ser herido en una mano, en una pierna, en un brazo, y el soldado se va a reponer. Pero si el soldado es herido en la cabeza con un flechazo o con un espadazo, la pregunta es, ¿se va a poder reponer? Una herida en la cabeza, hermanos, puede ser mortal. Lo vamos a ver más adelante. Y lo vamos a ver lo podemos ver en algunas películas bélicas. Inclusive regresan por los soldados que están heridos, tienen un pie fracturado, tienen una mano rota, y los soldados compañeros regresan por ellos. Pero si el soldado ha sido herido con una bala en la cabeza, no tiene caso cargarlo porque ya recibió una herida mortal. Entonces, hermano, no es difícil de comprender el porqué del yelmo, el porqué del casco, eso no es difícil de comprender. Hoy en día, hermanos, hasta en el reglamento de tránsito, para las personas que andamos en motocicleta, nos dicen, pónganse un casco. Si el motociclista trae un casco, el casco bien puesto, para la ley de tránsito dice, no, está bien protegido. Te puede parar un policía de tránsito y dice, está bien protegido porque trae el casco. A pesar de que no podamos traer rodilleras, de que no podamos traer espinilleras, coderas, con que el oficial de tránsito te vea que traes el casco bien puesto, con eso estás cumpliendo lo que la ley determina, porque estás protegiendo la parte fundamental de tu cuerpo, que es la cabeza. Entonces, hermanos, ya comprendiendo que el yelmo es un casco que protege la cabeza del creyente, y como les decía hace rato al principio, hermanos, que cada uno de los elementos, cada una de las partes que componen la panoplia, la armadura completa, son doctrinas. Cada una de estos elementos de la armadura son doctrinas. ¿Qué doctrina entonces nos va a llevar a analizar, a ver el yelmo de la salvación? Pues obviamente el mismo nombre lo dice. El yelmo de la salvación nos va a llevar y nos va a dirigir a que analicemos, recordemos o aprendamos las dos doctrinas fundamentales de la salvación. Número 1, el ABC de la salvación. Y número 2, la certeza de la salvación. Voy a borrar esto. Entonces, el yelmo de la salvación nos lleva a escudriñar dos doctrinas. El ABC de la salvación. Ahorita vamos a ver unas preguntas. Y la certeza de la salvación. Hermanos, notemos algo importante en el texto, desde el texto 10, el apóstol Pablo no está diciendo, eso hay que aclararlo, el apóstol Pablo no está diciendo que busquen alguna salvación o que busquen su salvación, porque estudiando este tema para la predicación, hermanos, me di cuenta que muchas personas malinterpretan este texto, en que le dicen a las personas que nosotros podemos hacer algo para ganarnos la salvación. Y eso es completamente erróneo, porque la salvación, como bien hemos aprendido, es por elección. Dios Padre elige y es por gracia, hermanos. Nosotros no podemos contribuir o hacer algo para ganarnos esa salvación. Entonces el apóstol Pablo les está hablando a creyentes que ya han nacido de nuevo, a personas que ya han sido salvas. Por eso no se refiere aquí a la necesidad de obtener una salvación. Y me voy a adelantar un poco, hermanos, al desarrollo. Lo que sucede es que Satanás, el enemigo, busca destruir la seguridad de salvación de un creyente. Y vamos a ver armas que tiene este enemigo de Satanás, que van a atacar al creyente en su mente. Una de ellas es la duda.
la incredulidad, el desánimo, la desesperanza, amargura, y ahorita vamos a ver unas más. Entonces, hermanos, también el casco, vamos a ver que tiene varias funciones, pero el propósito principal de este yelmo es que siempre proteja, para que me entiendan, proteja la seguridad de su salvación en la mente del soldado. El yelmo es, hermanos, la seguridad que tiene el creyente de su salvación, la certeza de su salvación, la confianza de su salvación. El yelmo representa la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, el propósito principal de este yelmo es que siempre proteja y nos haga hacer memoria, nos recuerde, nos garantice, por decirlo así, utilicé una mala palabra, que nuestra mente como creyentes recordemos que tenemos la salvación ya ganada, porque es una salvación ya segura. Yo no pude haber hecho nada por mi salvación. La salvación la ganó nuestro Supremo General, el Señor Jesucristo, por tanto es una salvación segura, hermanos. Vamos a ver que también este yelmo tiene más funciones, y otra de ellas es que te da seguridad. El casco le va a dar seguridad al creyente para la batalla, ¿no? Decíamos que también te protege de falsas doctrinas, como doctrinas que te dicen varios evangélicos que te dicen que la salvación se pierde. Ya con el yelmo bien puesto, te vas a dar cuenta por gracia que esa salvación no se pierde, porque Dios es inmutable, Dios no cambia de opinión. Entonces, hermanos, como ya se ha dicho en este púlpito, el creyente está peleando una guerra que ya fue ganada, y una de las funciones de este casco también es que el creyente tenga confianza y recuerde, haga memoria, analice que esta guerra ya fue ganada. Y repito, ¿se imaginan un soldado que su general le diga, ve, pelea, introdúcete a esa guerra, pelea, sí, ve con armas, aunque no las sabes usar, pero no hay una estrategia, no hay una plena seguridad de victoria? Pero le dice, pero tú ve a la guerra, aunque no sé si vuelvas con vida, aunque no sé si puedas ganar. ¿Cómo iría ese soldado, hermanos, a la guerra? Iría temeroso, iría con miedo, desanimado, desorientado, sin esperanza. Por eso, hermanos, con el yelmo bien puesto, el soldado no andará de esta manera. Con el yelmo bien puesto, ahorita vamos a ver las doctrinas, va confiado en las órdenes de su general, obedece a su general, ya puede pelear una guerra en plena confianza, porque su confianza está puesta en aquel que ya ganó la guerra. Tiene la certeza de la salvación en la mente, la batalla está ganada. Ahora, hermanos, también vamos a ver que hay algunos soldados que quizá ya tienen la salvación, pero no se han puesto este casco. Por eso es que Pablo los llama a tomen el casco y pónganselo, pónganse el yelmo de su salvación. Y repito, ahora sí vamos a entrar. ¿Qué es la salvación? Esto vamos a recurrir a las dos doctrinas, a la doctrina del ABC de la salvación y a la certeza de la salvación. Y nos vamos a hacer unas preguntas aquí, hermanos, en el ABC de la salvación. Número 1, ¿qué es la salvación? Porque quizá algunos hermanos no lo han escuchado, ¿no? ¿Qué es la salvación? ¿Por qué tenemos que ser salvos? ¿De qué tengo que ser salvo? ¿O de quién tengo que ser salvo? ¿Cómo es que puedo ser salvo? Y por último, ¿quién me salvó? ¿Y para qué me salvó? Esas preguntas, hermanos, comprenden la primera doctrina que vamos a ver rápidamente, que es el ABC de la salvación. Y vamos a empezar con la primera rápidamente. ¿Qué es la salvación, hermanos? Porque esta pregunta es el asunto más importante, hermanos, que los humanos tendrían que considerar. Porque la respuesta a esta pregunta es la cuestión donde su alma pasará el resto de la eternidad. Y la palabra salvación, hermanos, tiene una etimología también griega y hebrea. La palabra salvación en el hebreo es la palabra yashá.
salvación se escribe Yashá. ¿Y qué significa la palabra Yashá en el hebreo? Esto se traduce como libertad, socorrer, ayudar, librar y dar victoria. La palabra Yashá, que es salvación, se traduce como libertad, socorrer, ayudar, librar y dar victoria. De ahí se deriva Yeshua, el Salvador. Y en el griego la palabra salvación es la palabra sotería. Yashá es en el hebreo y sotería es en el griego. ¿Qué significa sotería? Sotería significa rescatar. Estamos viendo qué es la salvación. Salvar, dar seguridad y también victoria. La salvación, hermanos, es el rescate que Dios hace al creyente para que por medio de un salvador, por medio de un sustituto, éste le pague a la justicia divina. En otras palabras, hermanos, es una justificación. La salvación es el perdón legal de nuestros pecados por medio de la redención en la cruz del Calvario. Los seres humanos, hermanos, repito, no podemos hacer nada para ganarnos esta salvación. Por eso dice el Salmo 31, texto 1 y texto 2. No vayan, yo se los leo. El rey David dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. En la salvación, hermanos, el alma de esta persona, en la salvación el alma del creyente ya fue redimida, declarada salva, libertada, socorrida, librada y rescatada de la condenación, y tiene seguridad y victoria, ha sido justificada, porque lo ha dictado el supremo juez del universo. Ahora, la siguiente pregunta que dijimos es: ¿por qué tenemos que ser salvos? Ya vimos qué es la salvación. La siguiente pregunta es: ¿por qué tengo que ser salvo? ¿O por qué nuestros familiares tienen que ser salvos? Nuestros seres queridos, nuestros amigos, ¿por qué? Porque cada uno de los seres humanos, queridos hermanos, cada uno de los seres que habitamos el planeta, hemos transgredido leyes eternas. ¿Recuerdan 1 de Juan 3:4? Una transgresión a esa ley, la Biblia le llama pecado. Y la ley sentencia y dicta un veredicto eterno. El veredicto ya todos lo sabemos. ¿Cuál es el veredicto a la transgresión de una ley? En este caso, la ley de Dios. La muerte espiritual, la muerte eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Es decir, que va a estar separada de Dios por los siglos y por los siglos y por los siglos, ¿no? Y algún testigo de Jehová me decía: ¿pero por qué le tengo que pagar a la ira eterna? ¿Por qué Dios va a mandar a alguien eternamente? Porque hemos ofendido a un Dios eterno. Recuerden eso, hemos ofendido a un Dios eterno. Hemos ofendido al Dios que sus atributos son eternos, y la ira y la justicia también son eternas. Ahora, siguiente pregunta: ¿de qué tengo que ser salvo entonces? ¿O de quién tengo que ser salvo? Dice el libro de Romanos, hermanos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, a la ley se le paga con ley, a la justicia se le paga con justicia. En este caso podemos ver en un cerezo que los presos le están pagando con justicia a la justicia. Entonces, ¿de qué tengo que ser salvo? ¿O de quién tengo que ser salvo? La respuesta es: tengo que ser salvo de la justicia divina, de la ira divina. Tengo que ser salvo del mismo Dios en sus atributos de ira y de justicia. Porque dice el Salmo 7:11 que Dios es un juez justo. Y olvídense de ese evangelio, amigos que nos escuchan, que nada más hablan del Dios de amor. Nuestro Dios es justicia y es ira. ¿De qué tengo que ser salvo? De la ira y de la justicia de Dios. De la condenación eterna, del fuego eterno, de las tinieblas, del infierno.
del lago de fuego. Inclusive, queridos hermanos, aquí en la tierra, en la salvación, Dios nos salva de la esclavitud del pecado, nos salva del mundo, es más, salvados hasta de nosotros mismos, hermanos. Ahora, ¿cómo es que puedo ser salvo? ¿Cómo es que la persona puede ser salva? ¿O cómo es que los hermanos pueden ser salvos? Por gracia, la justicia castiga a un inocente para que yo, el culpable, fuera declarado inocente. Es una justicia imputada. ¿Cómo es que puedo ser salvo? Por medio de una justicia imputada, una justicia puesta en mí, una justicia que no es mía, una justicia que yo nunca podría haberme ganado. Nunca, hermanos. Recuerden que dice un predicador que la primera conexión entre Felipe y Cristo no es la bondad de Felipe. La primera conexión entre mí, entre yo y el Señor Jesucristo es mi maldad. Esa es la primera conexión que nosotros tenemos ante el Señor Jesucristo, nuestra maldad, porque Dios vino a buscar lo más vil. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo más despreciado, hermanos. Es un cambio de expedientes. A eso se le llama la doble imputación. Al inocente le fueron imputados nuestros delitos y nuestras transgresiones, nuestros más repugnantes pecados, hermanos. Y a los culpables, es decir, a ustedes y a mí, que soy el primero, les fueron imputados por gracia la santidad de nuestro Señor Jesucristo, el amor al Padre, su obediencia, su consagración. En resumidas palabras, su perfecta obediencia santa es la que nos fue imputada a nosotros. Por eso es que solamente así puedo ser salvo. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Evangelio resumido en un texto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia, hechos justicia de Dios en él. Gálatas 2:20 dice que fuimos crucificados juntamente con él. ¿Cómo puedo ser salvo? Por el castigo a un inocente llamado Jesucristo, para que fueran imputados nuestros pecados en él y su santidad fuera imputada a nosotros. ¿Quién me salvó entonces? Vamos viendo las respuestas. ¿Quién me salvó? Recuerden que Dios Padre elige. Dios Padre elige. ¿Cómo es que salva a Dios, hermanos? Eligiendo. Dios Padre elige y nos eligió para que nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, fuera inmolado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso, queridos hermanos, la magnitud del Salvador hace que la salvación sea gloriosa y majestuosa. Efesios 1:7 dice que en Cristo tenemos un perdón legal. Romanos 3:24 dice que ya somos justificados, somos redimidos mediante el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados para que nosotros fuésemos redimidos. Dios mismo, hermanos, en la segunda persona de la Trinidad, pagándole a su justicia para que tú, hermano y hermana, fueras declarado justo. Ahora, la siguiente pregunta, ¿y para qué me salvó? Aquí sí acompáñenme al Salmo 27. Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos, hermanos. Salmo 27, texto 4. ¿Para qué me salvó? ¿Para qué la salvación? ¿Para qué todo esto? Salmos 27, 4 dice, a una cosa he demandado a Jehová, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 96, capítulo 9, allá adelantito, hermanos. Dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Hermanos, ¿para qué Dios nos salvó? Para adorarlo a Él en la hermosura de la santidad. La mayor bendición, queridos hermanos, que Dios tiene reservada para ti, para mí, para sus soldados,
la mayor bendición es Él mismo. Lo que Dios quiere darle a sus soldados es la enorme y maravillosa, extraordinaria, sublime bendición de estar con Él, de tener comunión con Él, de disfrutarlo a Él. Dios te salvó, hermano, hermana, para que puedas disfrutarlo a Él en la eternidad. La salvación es para que vivas eternamente con Él. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo para vida eterna. Hermanos, el yelmo de la salvación o el casco de la salvación nos recuerda, nos afirma, nos confirma, nos hace tener esa confianza por gracia que ya tenemos ganada esta salvación. Ya tenemos por seguras esas sublimes bendiciones. Y la doctrina, siguiente doctrina, que es la certeza de la salvación, nos lo confirma. Acompáñenme a Romanos capítulo 8 y estamos ahora viendo rápidamente la doctrina de la certeza de la salvación. Romanos 8:30, la palabra dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta doctrina, hermanos, de la certeza de la salvación, nos enseña que la salvación tiene tres aspectos fundamentales: el aspecto pasado, el aspecto presente y el aspecto futuro, es decir, escatológicamente. Hermano, la salvación del creyente, la salvación del soldado cristiano fue planeada en la eternidad pasada y su culminación va a ser en la eternidad futura. ¿Qué estamos diciendo? El yelmo de la salvación, hermanos, también sirve como recordatorio a la memoria de que a los que predestinó antes de que el mundo existiese, en la eternidad pasada, a los que predestinó a estos también llamó. Efesios 1:4 dice, por cuanto nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí estamos viendo la salvación en el aspecto pasado. Él ya nos predestinó. Ahora el siguiente aspecto es, a estos que predestinó, a estos también llamó. La pregunta hágansela a ustedes, ¿han sido llamados por Dios? ¿O por qué están aquí sentados? Porque ustedes en su agenda dijeron, ¿cómo estamos ahora, hermanos? El 21 de mayo del 2023 voy a estar sentado tomando un estudio o escuchando una predicación acerca de la salvación. ¿Eso lo tenían ustedes en su agenda? Pues no, claro que no, hermanos. Entonces dice que la salvación en el tiempo presente es a los que llamó. Por eso Romanos 8:30 y el texto de Juan 15:16 dice nuestro Señor Jesucristo, vosotros no me elegisteis ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Por qué están aquí sentados, hermanos? Y luego dice, y a los que llamó en el aspecto escatológico, en el aspecto futuro, y a los que llamó los justificó. Ahí está la salvación. A los que llamó por la fe en Cristo los justificó. Romanos capítulo 5, seguimos en el aspecto presente. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el aspecto escatológico, el aspecto futuro, ¿qué va a pasar contigo, hermano? Si estás, si eres salvado, si ya crees en Cristo como tu Señor y Salvador, si has levantado la mano a este mundo y has dicho que Cristo es tu Señor, dice que te va a glorificar. Ahorita vamos a ver unos textos en Apocalipsis, pero dice Juan 17:24, el Señor Jesucristo ora por los que su Padre le entregó, que donde Él esté, ellos también estén. Hermanos, esto también nos recuerda, el yelmo de la salvación también nos recuerda, queridos hermanos, que la batalla que estamos hoy viviendo como creyentes, en verdad, algún día va a terminar. Esa batalla no va a ser para siempre. Eso tiene que ser un consuelo para nuestras almas. Tiene que ser un consuelo para nosotros mismos. Puedes estar pasando una aflicción por causa de tu fe, ¿no? Puedes ser despreciado, como escuchamos en el devocional
del Nuevo Testamento, por tus propios familiares. Pero esto no va a ser siempre. Tiene que ser algo que nos produzca gozo, esperanza, fortaleza, porque la batalla, dice Primera de Pedro 1:3, que nuestra esperanza está en el cielo. El yelmo te tiene que volver a abrir los archivos en tu cabeza, hermano. Todos estos archivos, el ABC de la salvación, la certeza de la salvación, el yelmo, hermanos, te tiene que volver a abrir esos archivos o ponerte esos archivos en tu cabeza. Fuiste llamado, eres justificado y serás glorificado. Esto es claro en lo que el apóstol Pablo hace referencia. Acompáñenme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, texto 8, dice el apóstol Pablo a los tesalónicos: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está hablando el apóstol Pablo de la esperanza que tenemos en el cielo los creyentes, hermanos. Así los soldados no sufrirán daños graves a causa de dudas inspiradas por Satanás. Su salvación misma, queridos hermanos, está protegida por la eternidad. Hermanos miembros, no tienen por qué temer su pérdida. La salvación que Pablo está mencionando aquí no es una salvación inicial del cristiano, es la salvación final, la salvación consumada. Pablo no está mirando aquí la salvación como algo que ya pasó. Pablo está diciendo aquí y está mirando la salvación como algo futuro, como la esperanza que nos aguarda en el cielo. Es la certeza, queridos hermanos, de lo que Cristo pagó en la cruz para nosotros. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es que si queremos pelear bien esta batalla, debemos ponernos el yelmo de la salvación para cuidar y proteger nuestras cabezas. Debemos de proteger nuestras mentes con este pensamiento, con esta convicción, con esta seguridad. El soldado cristiano, hermanos, puede ser más fuerte mirando las promesas de la salvación eterna que Dios ha prometido en su palabra. Y hay bastantes, apúntenlas, no las vamos a decir por el tiempo. Juan 6, 37, 40, si lo quieren apuntar, son promesas que aguardan al creyente después de su paso por esta vida. Juan 10, 27 al 29. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, una vida eterna. Romanos capítulo 5, texto 10. Léanlas en su casa, hermanos. Filipenses capítulo 1, texto 6. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 6. Cuando leamos estos textos, queridos hermanos, estos textos nos garantizan que esta lucha no será para siempre. Esta batalla algún día terminará. El conflicto terminará. Nunca más seremos tentados. Nunca más tendremos problemas con el pecado. Nunca más sentiremos una conciencia culpable. Algún día todo dolor, toda tristeza y todo conflicto habrá terminado para siempre. Dice Apocalipsis capítulo 21 y escribe estos textos, hermanos, de Apocalipsis 21 del 3 al 7, lo que un creyente que lleva puesto el yelmo y muere en este plano terrenal es separado, su alma es llevada al cielo. Dice Apocalipsis 21 del 3 al 7, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, hermanos, vemos estas sublimes bendiciones que le esperan a un creyente, a un soldado que va a morir creyendo con todo su corazón que el Señor Jesucristo es su Señor y su Salvador. Pero noten que dice el texto 8, nada más hay una lista, pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, esta lista la encabeza el que venciere, y luego dice, pero los cobardes son aquellos que no quisieron vivir en este plano terrenal como cristianos. Los que dijeron, no, yo no quiero ser cristiano y prefiero seguir siendo amigo del mundo, prefiero tener a Dios de enemigo que al mundo, al que venciere. Hermanos, entonces vemos que sí hay una guerra y de eso se trata la vida cristiana, pero nuestro general ya ha vencido en la cruz a los tres enemigos más feroces, ya lo sabemos, al pecado, a Satanás y a la muerte. Con la resurrección y la ascensión, nuestro Señor Jesucristo, nuevamente en su gloria, está ahí, y no se les olvide, hermanos, que Él pasó primero por un calvario, por la cruz. Nosotros como soldados tenemos que pasar lo mismo. El soldado tiene que pasarlo por lo mismo, tiene que transitar por una batalla para llegar con su Señor. Lo veíamos en Primera de Pedro, capítulo 6, que dice que es necesario que tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Lo veíamos también con Elías en el devocional del Antiguo Testamento, hermanos. Ahora, rápidamente, ya vimos la función principal del yelmo. Le da al creyente la certeza, la confianza, la esperanza, acomoda en la memoria del creyente todas estas bendiciones, le recuerda que es salvo al creyente que ya ha sido salvado, le recuerda que la victoria ya fue ganada. Ahora vamos a ver otra función del yelmo y es la función de protección. Es una función que el casco, el yelmo, tiene con los creyentes, la función de proteger. Esta es otra función del yelmo, ahorita lo vamos a ver. Y hermanos, aquí voy a poner un ejemplo. Hace como 3 meses, no recuerdo bien, en mi familia tuvimos un momento muy doloroso, en mi familia por parte de mi papá, donde un primo mío se cayó de la motocicleta y se pegó en la cabeza. No traía el casco y mi primo de 26 años fue declarado con muerte cerebral. Fue muy triste, hermanos, ¿no? Bueno, yo como creyente fue más triste porque él no conocía a Cristo, pero para la familia fue muy triste ver a mi primo que su cuerpo estaba entero y los doctores ya lo habían determinado como muerte cerebral. Ya no había nada más que hacer por él. Y tú podías verlo, bueno, mis tíos que lo vieron podían verlo y él estaba completamente bien, como si estuviera dormido. No puede ser que ya está muerto, si yo lo veo que está respirando, está vivo. Pero el doctor, el dictamen médico había dicho que mi primo ya tenía muerte cerebral. ¿Y por qué quise traer este ejemplo, hermanos, a esta predicación? Porque, hermanos, yo les decía al principio que un golpe a la cabeza, puede ser mortal. Un solo golpe a la cabeza puede ser mortal. Este ejemplo, que no es muy grato, me llevó a pensar en esto. Y es lo mismo que le puede pasar a muchas personas, inclusive a muchos llamados creyentes, una muerte cerebral espiritual por no traer el yelmo de la salvación puesto, por no traer el casco de la salvación puesto. Algunas de las batallas, hermanos, más brutales y más feroces, más fuertes son en la mente. Por eso es importante tener la cabeza bien protegida, porque la mente, queridos hermanos, la cabeza va a ser atacada por el enemigo. ¿Y cómo va a ser atacada? Dice la Biblia, como dardos malignos, con dardos de fuego, con arsenal. Esto es un arsenal del enemigo, son armas del enemigo. El enemigo, ya lo habíamos puesto aquí, pero lo borré. El enemigo tiene arsenales también de duda. Son armas del diablo que atacan a la cabeza.
desaliento, desánimo, desesperanza, amargura, habíamos dicho, odio, incredulidad es una de sus armas más fuertes, son arsenales del enemigo. Y estas armas, hermanos, estos dardos, estas armas del enemigo vienen al creyente en forma de pensamientos, vienen en forma de dudas, nos llevan a la desconfianza, nos llevan a la duda, al desaliento, al desánimo, a la incredulidad, a la amargura. ¿O no es así, hermanos? El cristiano debe ser la persona más gozosa del planeta, porque es el hombre más afortunado, y muchas veces a nosotros mismos se nos olvida y la amargura hace raíces en nuestro corazón. La pregunta es, hermanos, ¿estamos conscientes de estos dardos? ¿Estamos conscientes de estos ataques del enemigo? Los creyentes somos constantemente tentados al pecado, a la inmoralidad, al odio, a la envidia, a la ira, al orgullo, a la codicia, a la soberbia, a lo mundano. Y estos dardos van directo a la cabeza, hermanos, van directamente a la mente. Y el enemigo va a querer hacerte pensar que vienen de ti, que tú los estás produciendo con el propósito de ¿qué? De derribarte y de matarte, de tener tu cerebro con una muerte espiritual, cerebral. Son dardos de duda, hermanos, son dardos de incredulidad, son dardos de odio, son dardos de murmuración hacia un hermano, son dardos de crítica, de soberbia, son dardos de temor, de duda y más duda, dudas de tu salvación, dudas del amor de Dios, dudas de la sabiduría de Dios, dudas de su palabra, dudas de la providencia, dudas de los hermanos, dudas del pastor que ha puesto Dios en tu iglesia, dudas de la iglesia, dudas y más dudas. Entiendan, hermanos, que esos son ataques del enemigo, son flechazos que van directamente a la cabeza del creyente y nos pueden dejar de una manera espiritualmente como mi primo, ¿no? Muerto cerebral espiritual. Tu cuerpo va a estar presente aquí, pero tu mente está viendo y está pensando en otra cosa. Dudas y dudas, hermanos. Esta lucha se intensifica cuando estamos en medio de una aflicción, cuando estamos en medio de un problema, cuando estamos en medio de la enfermedad, cuando estamos atravesando una prueba o problemas de toda índole, económicos, en el trabajo, con tus hijos. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Me ha dejado solo? ¿Será que no soy creyente? ¿Realmente vale la pena seguir a Cristo? ¿De qué me sirve ir a la iglesia si me está yendo peor? ¿No nos pasan pensamientos así en la cabeza, hermanos? Dardos de fuego del maligno. A mí me pasa, hermanos, podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar orando en la misma presencia del Señor y allí mismo te atacan pensamientos. Allí mismo nos atacan estos pensamientos. Y si se dan cuenta, hermanos, la lucha se vuelve más violenta cuando nos disponemos a orar, cuando nos disponemos a leer las Sagradas Escrituras, cuando nos disponemos a leer un libro cristiano. Esa lucha viene más. Y no me digan que no, todos los que estamos aquí hemos pasado por esa situación. Pero cuando nos disponemos a ver la televisión, cuando me dispongo a agarrar el Xbox, cuando me dispongo a ver el Netflix, cuando agarro el periódico, no hay ninguna distracción. No pasa nada, porque el demonio no te va a atacar ahí. El demonio te va a lanzar un dardo de duda, desánimo, desconfianza, cuando estás queriendo tener comunión con el Supremo General de las Fuerzas Armadas, queridos hermanos. No hay distracción mental cuando quieres hacer una cosa mundana, pero cuando intentas tener comunión con Dios, vienen a tu mente toda clase de pensamientos y un montón de distracciones. Allí recordamos todos nuestros pendientes, inclusive aquí en la iglesia estamos recordando todos nuestros pendientes. Inclusive, hermanos, hasta maldiciones vienen a la mente del soldado cuando está leyendo la Biblia. Y repito, el enemigo quiere hacernos creer que todas estas cosas se originan en nosotros mismos para persuadirnos. ¿Para qué? Para abortar la misión, en que somos personas que no servimos para la batalla.
que no podríamos ser llamados cristianos. Así Él nos hace con sus armas entrar en la duda, en el desaliento, en el desánimo, en la desesperanza, en la amargura. Así nos hace todo esto en la mente, hermanos. Quiere herirnos en la cabeza. Y repito, y si un soldado es herido en la cabeza, ¿cómo va a estar todo su cuerpo? Si el soldado trae una herida en la cabeza, ¿cómo va a estar todo su cuerpo? Por eso es el yelmo de la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, y pónganse el yelmo de la salvación para inhibir todos estos ataques del enemigo. Hermanos, nuestro enemigo es cruel y despiadado. Tiene métodos para derribarte, para hacerte dudar. Tiene métodos para atraparte, para atrapar tu mente. A esto los teólogos le llaman que el demonio tiene algo que se llama acechanzas metódicas. Acechanzas metódicas. ¿Qué es esto? Son métodos astutos. Satanás es astuto, él sabe cómo atacar. Tiene una estrategia bien planificada. El pecado, el diablo y sus ejércitos son metódicos en sus ataques. Es decir, son ataques bien planeados, hermanos. No van a atacar por atacar, te observan, te ven, te miran y ven qué debilidad tienes, en qué estás haciendo, en dónde puedes caer y planean una acechanza metódica. Y hermano, hermana, si te ven sin el casco, sin el yelmo que es la certeza de tu salvación, ¿somos un blanco fácil? Es más fácil. Mira, ese creyente no trae el casco de la salvación, no trae el yelmo, no se acuerda ni siquiera que ya fue predestinado, ya fue justificado, ya fue llamado y va a ser glorificado. No sabe qué es la salvación, no sabe de qué fue salvo, no sabe quién es su salvador. Por eso el yelmo de la salvación reacomoda. Me imagino cuando me pongo el casco de la moto, te acomoda todas esas doctrinas en la cabeza. Estamos vulnerables, hermanos, sin el yelmo puesto, estamos vulnerables. La mente puede ser perturbada, hay estrés, hay ansiedad, hay depresión, hay desánimo, hay desesperanza. Y a todos los creyentes les puede pasar esto, no hay excepciones. El rey David dijo en el Salmo 51, texto 12, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, de tu salvación. El rey David en ese momento clamaba que fuera puesto el casco, el yelmo de la salvación. Y hermanos, recuerden que el enemigo también puede estar utilizando a personas de algún modo que te hagan rebelarte en contra de Dios. El propósito es destruirte. Y recuerden que el enemigo es suficientemente astuto. Sé que Efesios 1, 6, 5 dice que la lucha es contra carne, no es contra carne, sino contra huestes espirituales. Pero el demonio puede ser tan astuto para estar ocupando un dardo de duda, de desánimo, de amargura con otro hermano para destruirte a ti. ¿Quieren un ejemplo? Mateo 16. Acompáñenme rápidamente. Ya estamos por dirigirnos al final. Mateo 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Hermanos, Satanás es muy astuto, tiene una acechanza metódica, y aquí no es que el apóstol Pablo permitiera, sino él estaba siendo utilizado en su mente. Señor Jesucristo, no vayas a la cruz, no, en ninguna manera que esto te acontezca. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Qué le contestó? Qué lindo, Pedro, gracias por tu bondad. Apártate de mí, Satanás. Nuestro Señor Jesucristo, en su omnisciencia, sabía quién estaba ahí metiendo el guante negro con el apóstol Pedro. Hermanos, el yelmo es un energetizador de la gracia para pelear, para protegernos, para estar atentos de estos ataques. Y ya vamos rápidamente a la aplicación. Hermano, hermana, ¿qué tanto te pones el yelmo? ¿O te has puesto el yelmo para cubrirte? Dice, examinaos nosotros mismos, no que dudes de tu salvación, pero ver si estás caminando conforme al propósito del Señor. ¿Qué tanto te pones el yelmo para cubrirte?
Y tú, amigo que me escuchas, amigos que nos escuchan quizás en las grabaciones, que no tienes a Cristo, que aún estás dudando, hermano, de seguir a Cristo, de reconocerlo como tu único Señor y Salvador. Tenemos que decirle a esas personas que están sin Cristo que, hermanos, esto es, que también ellos están peleando, ellos están en la guerra. Y me van a decir, hermano, ¿qué estás diciendo? Te contradices. Ellos están peleando, ellos están en medio de esta guerra también, pero ellos están del lado contrario. Ellos están en el ejército contrario. Ellos están en el ejército de Satanás. Y lo peor es que están desprotegidos. Ellos no tienen doctrinas, ellos no tienen el yelmo, ellos no tienen la espada, no tienen la coraza, no tienen el escudo. Y esos amigos que nos escuchan, que están sin Cristo, hay muy malas noticias. La guerra que ellos están peleando es una guerra que para ellos ya está perdida. Es una guerra que nunca van a tener victoria, nunca van a tener paz. Algo también aquí que me llamó mucho la atención es que esas personas que están peleando en la guerra, pero del lado contrario, en el ejército del pecado, su capitán, su propio capitán, también los quiere destruir a ellos mismos. Su propio capitán está en contra de ellos mismos. Tu propio capitán, amigo, si estás sin Cristo, tu propio capitán quiere destruirte. Estás peleando también en contra de Dios y lo tienes de enemigo. O sea, tu capitán es tu enemigo y tienes de enemigo a Dios. ¿A dónde vas a ir sin Cristo? No podrás ganar. Mejor ve, hermano, amigo, corre a los pies del Señor Jesucristo. Póstrate si estás sin Cristo. Arrodíllate y ruégale que te ponga en las filas de su ejército. Él será tu roca, Él será tu castillo, Él será tu victoria, Él será tu salvación, Él será tu confianza, Él será tu confianza en tu salvación. Y tú, hermano, hermana, que has confesado públicamente que Jesús es tu Señor y tu Salvador, ponte el yelmo, pongámonos el yelmo para inhibir esos ataques del enemigo. Y me despido, hermanos, leyendo Romanos. Acompáñenme, por favor, para que se nos quede grabado. Romanos capítulo 8. Y con esto terminamos, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, el yelmo de la salvación es la certeza de la salvación que Dios nos ha dado. Pongámonos el yelmo y si no lo tenemos, hermanos, roguemos a Dios que Dios quiera afilarnos a sus filas. ¿Me acompañan a orar? Bendito Señor y Padre nuestro, te doy las infinitas gracias, Padre Santo, porque por medio del yelmo nos muestra, Señor, que tenemos que recordar, tenemos que meter a los archivos de nuestra cabeza, Padre Santo, estos archivos, estas doctrinas maravillosas de la salvación, Señor. Te ruego por mis hermanos que han sido salvados, Señor, que tú quieras, Padre Santo, que podamos armarnos con cada uno de estos elementos que componen
la armadura para inhibir ataques del enemigo, Señor. Ayúdanos a que en nuestra mente también se ha puesto ese yelmo y veamos nada más tu salvación, Señor, que nos protejas de doctrinas falsas, que nos protejas, Señor, de dardos de fuego del enemigo, de pensamientos, de dudas, de desaliento, de desánimo, de todas esas cosas, amado Padre, que pueden venir como mazos a nuestra cabeza, como flechazos, bendito Padre. Ayúdanos, Padre Santo, ayuda a mis hermanos y a nuestros amigos que no han, Padre Santo, nacido de nuevo. Te suplico que tú quieras, conforme a tu voluntad, Padre Santo, darles un arrepentimiento verdadero, darles convicción de pecado, Señor, y tú quieras otorgarles un nuevo nacimiento, Señor, porque tú tienes que hacer las cosas nuevas, amado Padre. Te doy las infinitas gracias por este día, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.